María Inés nace en el seno de una familia humilde, campesina, católica en Bojayá. Su padre, don Elías, desde muy temprana edad se dedicó a la agricultura, convirtiéndose así en el proveedor de su familia. Sin embargo, Elías era un hombre el cual había sido formado en una familia con valores conservadores. Por ende, la mujer que eligió para su vida, doña Mercedes, era una mujer que provenía de una familia de culto en el que los valores religiosos estaban referidos a la sumisión, dedicación a los hijos y al hogar, de tal forma que estas costumbres empezaron a generar el espacio donde iban a ser criados sus hijos. En el 2001, a raíz del conflicto armado en el país, sus padres y sus 3 hermanos se vieron obligados a empezar una nueva vida en Bogotá, en donde María Inés hasta ahora se encontraba en gestación. Ya instaurados en la desconocida ciudad, empieza el proceso de crianza de María Inés, siendo la única entre sus hermanos con la fortuna de empezar a recibir educación en una institución. En ese sentido, su niñez empieza a entrar en conflicto, puesto que la educación que se le impartía en su colegio, en muchos aspectos, no coincidía con las costumbres de sus padres, ya que estudiaba en un colegio mixto, en el que de alguna manera los géneros se encontraban en igualdad de condiciones. De tal manera que María Inés se empezó a cuestionar ciertas cosas como el hecho de por qué sus hermanos decían todo el tiempo que los hombres no podían llorar, ya que esto los hacía maricones, mientras que en su colegio veía cómo sus compañeritos a diario lloraban y a cambio recibían consuelo, sin que fuesen juzgados. También la cuestión del juego, en la medida en que ella veía que en su colegio todos tenían la libertad de jugar, ya bien sea al fútbol o al papá y la mamá. Sin embargo, su ambiente familiar estaba rodeado de ollas de cocina y bebés a las que ella tenía que cuidar, ya que para sus padres era insólito que su hija pudiese compartir los juegos rudos a los que estaban acostumbrados sus hijos. A medida que fueron pasando los años, a término de sus 11 años, sus padres empezaron a considerar que eso del estudio estaba afectando a su hija, puesto que ella se empezaba a oponer a practicar en las tardes con su mamá para aprender a cocinar y sobreir a la iglesia para poder completar sus sacramentos. En su adolescencia, María Inés empezó a tener aspiraciones en cuanto a su futuro académico, en la medida en que veía cómo sus compañeros ya empezaban a elegir lo que iban a estudiar en su siguiente formación, la universitaria. Sin embargo, el sueño de ella era poder terminar sus estudios, conseguir una beca y poder titularse en alguna cosa que le apasionase. Por otro lado, para ella en ese momento era terrible pensar que sus padres consideraban que con que terminara su bachillerato era más que suficiente, puesto que pensaban que tan pronto terminara tenía que dedicarse a emprender el camino de formar una familia, encontrar un buen esposo que velara por ella y por sus hijos. No obstante, al verse envuelta en esta situación, aprendió a ver que no tenía por qué truncar sus sueños por las concepciones de sus padres, ya que consideraba el hecho de que aprender a cocinar o no, de servirle a un hombre y convertirse en una ama de casa, no la iba a hacer una mala persona, una mala mujer o que su futuro tuviese que verse impedido. Porque al fin y al cabo, ¿qué es ser una mala mujer? En esas recordaba las palabras de su madre, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Timoteo 2:11. Pensaba María, ¿acaso debo condenarme a la infelicidad en aras de conseguir mi salvación eterna?